Partícipe Flavio Broca, director general de la Dirección General de Tecnología de RENAPER. Ahora sí, Flavio, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por la predisposición, ¿sí? Para que te pudiéramos convocar y conocer un poco más de algo que ya no es tan novedad, ¿sí? Si bien es de los primeros días de febrero, pero algunos todavía están ahí en veremos en el tema del nuevo DNI, el IDNI y pasaporte también. Ujú. Eh, Primero vamos a preguntarte brevemente quién es Flavio Broca, un poco de tu vida, lo que nos quieras y puedas contar. Sí, cómo no. Yo Adelante. trabajo en temas de identidad digital desde el año 2008, Mm. cuando el Registro Nacional de las Personas era totalmente papel. Así que tengo la historia de toda la digitalización de aquel momento hasta hoy, donde Bien. pasamos varios documentos y varios procesos de automatización. Generalmente trabajo en administración pública, aunque también hago trabajos en otros países, de Ajá. Centroamérica y demás. Pero trabajo fuertemente en la Administración Pública Nacional. Bien. Así que bueno, todo lo que mi técnica es identidad, básicamente, y Ujú. biometría y también criptografía simétrica. Bueno, son muchos temas y bastante amplios los que abarcás, digo, en tu conocimiento sobre relacionado a la técnica, digo, biometría, y son todos con bastante desarrollo, ¿sí? Ujú. En los últimos tiempos y que proponen muchísimas mejoras y campos para ampliar, digo, para desarrollar, para mejorar, para eficientizar también. Eh, Arranquemos por el IDNI, ¿no? Hablabas estás desde que el documento era verde, si no me equivoco. Sí, así es. Bueno, con toda esa transformación, que para decirlo en criollo lo pasamos a plástico, para nosotros fue una revolución. Esa tarjetita que no se deteriora, que es Ujú. más cómoda, que entra en nuestra billetera y demás. Y ahora hay un paso más. ¿Por qué se da ese paso más y en qué consiste, no? Y primero un A ver, punto hacia atrás que es volvamos. importante. Cuando pasamos de la libreta verde a la tarjeta, Ujú. en realidad lo que sucedió por detrás, que es lo importante, A ver. y es lo que nos diferencia con otros países de la región, lo que hicimos fue identificar biométricamente a todos los ciudadanos argentinos, Ajá. logrando una identidad única. Eso es lo que nos diferencia de otros países de la región que no lo tienen. Entonces, eso te permite que puedas identificar a una persona a través de cualquiera de sus elementos biométricos, el rostro o las huellas, y a Bien. partir de ahí generar los documentos físicos o digitales que conocemos. Pero lo más importante de aquel momento fue que todas las personas pasaron por un centro de toma de datos, Ujú. se hizo una verificación de identidad, se hizo una identificación y eso se generó una identidad única. Ese es el puntapié inicial de la identidad en Argentina. Después vinieron los documentos, que son la Ajá. representación física de esas identidades. Pero Bien. lo más importante de aquel momento no fue el pase de un físico de un formato al otro, sino ese trabajo de identificación. Ujú. Todo el detrás de Después escena que pasamos ocurría, digamos. claro, 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 porque básicamente lo más importante es tener una identidad digital para que vos después puedas brindar, como brinda el RENAPER, servicios de verificación de identidad en la Ujú. nube, Claro. más allá del documento físico, porque si no lo único que lográs son documentos buenos de identidad, pero lo que importa es el proceso que está por detrás. De hecho, cuando otros países han venido a ver nuestra experiencia, lo que más miran es cómo manejamos la identidad por detrás de la fábrica física, Claro. digamos. Entonces eso es un tema importante. Ujú. Después del el documento que tiene Argentina, es un documento de identidad y de viaje, porque Bien. sirve para viajar a Mercosur. Claro. Entonces, como documento de viaje, nosotros usamos los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional, de ICAO, o ASI, depende de la sigla en inglés o en español, Correcto. y ellos determinan una serie de recomendaciones que tienen nuestros documentos. Bien. En esa línea, nuestro primer documento fue de lectura mecánica, o sea, no tenía electrónica, Ujú. y el nuevo DNI tiene chip y es un documento electrónico. Bien. Básicamente la diferencia más importante es la seguridad. En un documento de lectura mecánica, en el caso del anterior documento era de material que se llama Tesling, Ujú.
Digo, Es un documento, perdón, te corto. sí, Breve aclaración. Lectura mecánica, nos referimos en el documento tarjeta que tenemos hoy, o con sí. suerte lo cambiamos, es la especie de código QR que hay sobre el margen inferior derecho, ¿correcto? En realidad, de lectura mecánica significa que lo puede leer una máquina y ahí tenés dos formas A ver. en ese documento anterior. Ujú, Una forma es el PDF 417, ese que tenía el código ese de manchas que tenía al frente, pero el más importante a nivel de viaje, de documento de viaje, es la MRZ, que es la ajá, parte más importante. Tengo acá para, no sé si se alcanzará a ver, sí, sí. esta parte. Esta es la MRZ, esta, la que está por Todas aquí esas abajo. letras y números que Otra media. parecen no. Eso es la MRZ. Bien. Eso es un producto que cuando se lee, lo que hace es tomar los datos del DNI y ponerlos en un formulario para evitar tener que tipear los datos. Claro. Ese fue el primer elemento de lectura mecánica de un documento. Ujú, Además de que lo puedas escanear o fotografiar, eso te permite que los datos queden en formato editable en un formulario, ¿sí? Ese correcto. documento de lectura mecánica no tiene seguridad electrónica. Su única seguridad son las medidas físicas que tiene el documento, como tiene ciertos tipos de tinta, reacciona a Ujú, distintos colores o tiene hologramas y demás. bien. Ese tipo de seguridad es una buena seguridad, pero no es una seguridad electrónica cuyo objetivo principal es que los datos que están impresos en el DNI, algunos están firmados Ujú, adentro del chip en un formato determinado y firmados por el organismo emisor, bien. con criptografía simétrica. Entonces, es un documento totalmente distinto, es un documento electrónico que tiene la posibilidad de ser verificado electrónicamente. Ujú. Hablabas, al contar la evolución e historia de nuestro DNI, de las bases biométricas y los estándares, digo, y que somos una especie de pioneros en la región, ¿sí? Con tener esa base biométrica de Sí, identidad. sí. Y ahora este paso que exige la OASI o ICAO, depende como bien Ujú, decías en inglés o en español, ujú. digo, a nivel internacional, ¿cómo estamos parados? Estamos, Eh, en el, estamos con el mismo nivel de documentos que tiene cualquier país Ujú, europeo o de la región a nivel de documento electrónico, porque es un estándar. claro. Entonces, digamos, ¿qué se diferencia entre un país y el otro? La cantidad de medidas de seguridad extra que le puedas poner al documento. Pero Bien. la parte electrónica es un estándar, con lo cual la mayoría de los países usa el mismo estándar justamente para que el documento de viaje, sea el DNI o sea el pasaporte, sirva para que vos puedas ser leído en cualquier frontera del mundo. Bien. Digo, para la gente, lo que ya fue conociendo en los medios y demás, también en el pasaporte hubo la primera hoja, si no me equivoco, también fue Sí, actualizada con esta tecnología. Fue sí. reubicado el chip y demás, ¿no? No, en el caso del pasaporte, el chip está en el mismo lugar que siempre. Lo que se Ok. cambió es la hoja de datos. Ujú. Se pasó de una hoja de papel a una hoja de policarbonato. Bien. ¿Para qué la hoja de policarbonato? La hoja de policarbonato es mucho más segura porque la hoja de papel permite cierto tipo de falsificaciones Ujú, con raspados o cortes y demás. El policarbonato es una técnica, es un material totalmente distinto que está grabado en láser, con ujú, lo cual las impresiones, la fotografía, las letras, están penetrando dentro del producto de forma claro. cónica, con lo cual ya borrar eso, cambiarlo o rasparlo ya se torna mucho más complejo. Ujú, El material no permite una simple sustitución como sería una hoja de papel. claro. Digo, esta diferencia también del material del policarbonato se da en el nuevo IDNI, en el Sí, último, este nuevo funciona de la misma manera con el mismo grado láser. exacto. Eh, Antes era un Tesling, ahora es un policarbonato. Bien, voy a centrarme un poco sobre no lo que ya se habló y lo que ya la gente puede conocer, sino un poco de esto que bien marcabas y hacías el punto y querías diferenciar sobre todo ese trabajo del backend, todo lo que está detrás Exacto. funcionando. Si bien decías que de forma física no se puede adulterar el policarbonato, el grabado láser y demás, para evitar alguna falsificación o lo que sea. Digo, cómo se trabaja también en la seguridad de esa base de datos, de la información, estas llaves criptográficas que describías, digo, un poco de la cocina, si nos podés contar lo que puedas contar, Sí, cómo no. para que la gente conozca un poco qué es lo que funciona Cómo no. detrás.
Tanto en el documento IDNI como en el pasaporte tenemos un chip. Ese chip tiene una estructura lógica de datos que está definida por el estándar. En esa estructura se coloca dentro de cada parte de la estructura un elemento determinado. Por ejemplo, la fotografía, por ejemplo, el apellido, por ejemplo, el nombre. Dentro de esa estructura se colocan los certificados que identifican que se ha firmado ese DNI con una infraestructura PKI, que es una infraestructura de llave pública, que lo que hace es deja una parte de la llave pública y otra parte de la llave privada en el RENAPER para que se puedan verificar dos cosas básicamente. Una, que ese chip está firmado digitalmente, con lo cual la información es consistente y esa información se verifica con una serie de algoritmos para determinar que nadie ha tocado la información dentro del chip, por un lado. Y por el otro, con una aplicación determinada, o con una aplicación estándar que se puede desarrollar, de hecho RENAPER ya la tiene, bien, se puede verificar que ese certificado pertenezca a la PKI de RENAPER, que haya sido firmado por el organismo emisor. Lo mismo sucede con el pasaporte. Cuando un argentino va a otro país, ese país, cuando pasa el pasaporte por un lector o por un e-gate, lo que hacen es extraer ese certificado, conectarse a la PKD del RENAPER y verificar que ha sido firmado por el organismo emisor. Eso se hace porque hay algunos chips que se pueden clonar. Entonces, si se clona la información del chip, lo que puede pasar es que tengas un chip presuntamente bueno y en realidad es un chip clonado. Lo que nunca van a poder hacer es clonar la criptografía. Por eso se hace esa verificación. Bien. Entonces, básicamente lo que hace el RENAPER al fabricar es generar esa firma y firmar cada documento con una característica en particular. Y además el RENAPER guarda en sus propias bases de datos los datos específicos del chip y los datos específicos de la tarjeta. Con lo cual, vos sabés qué tarjeta le tocó a cada persona, qué chip le tocó a cada elemento y qué certificado de firma tiene cada uno. Más allá de que vos puedas hacer la verificación en tiempo real con aplicaciones algunas que distribuyó el RENAPER y otras que puede desarrollar cualquiera porque es un estándar. Esto se puede verificar solo si tenemos acceso a una red, a la nube. Si estoy pasando un control y quieren verificar mi identidad, y justo se cayó, no sé, la red, vamos a decir. ¿Hay manera de validarlo de todos modos o depende exclusivamente de estar conectado? Sí. La validación inicial del chip es fuera de línea, no necesita conectividad de ningún tipo. Ajá. Lo que hace es lee la MRZ, que es esa línea que te mostré hoy. Bien. Luego se conecta al chip, extrae los datos del chip y los muestra en la pantalla del móvil. Bien. En ese punto no necesita ningún tipo de conectividad. Ahora, si además de eso querés verificar el organismo emisor y querés verificar la vigencia del DNI, ya necesita datos porque es un dato que no está dentro del DNI. Pero digamos que la verificación está pensada para que vos lo puedas hacer en cualquier lugar que no tenga conectividad de ningún tipo, ni siquiera internet. Lo que sí tenés que tener es un dispositivo para leerlo, que puede ser un móvil o cualquier otro dispositivo físico de los que existen en el mercado, no necesariamente un móvil, ¿no? Claro. De hecho, es algo que se usa mucho en barrios privados, accesos de ese tipo, a donde te leen el DNI y verifican. Ahora, un punto que es importante, con un término que acabas de usar, a ver. Una cosa es la validación del DNI, la vigencia y la autenticidad, y otra cosa es la identidad. A ver, ¿sí? Son cosas distintas. Bien. Muchas veces, al verificar que un DNI es auténtico, dicen verifiqué la identidad. En realidad, estás verificando solo la autenticidad. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un DNI en mi mano, por un lado hay que verificar la autenticidad del DNI, por la otra hay que verificar mi identidad con biometría, con el rostro, por ejemplo. En cuyo caso hay dos posibilidades de hacerlo. Una es con mi cara en vivo versus la foto que está en el chip, ¿sí? Eso sería offline. Y otra posibilidad, que es la que se usa la mayoría de las veces, es con un tercero de confianza, que es el RENAPER. Bien. Entonces vos te sacás la fotografía y vas contra el RENAPER que verifica tu identidad. Bien, por las dudas, que nos quedamos sin tiempo hoy, aclaramos, esto no es obligatorio el cambio de DNI, sí, en las condiciones en las que deje de ser. Para nada. Siguen vigentes todos los documentos. Perfecto. Esto es un cambio regular que hacen todos los países, justamente cada 10 o 15 años para evitar este tipo de fraudes.
pero nadie tiene que cambiar el documento. Por supuesto que va a ser cambiado naturalmente porque tiene muchas más medidas de seguridad. Bien. Flavio, te agradecemos estos minutos y por supuesto te vamos a invitar antes de 10 años que tengan que hacer otro cambio. Te vamos a invitar acá al programa para que nos cuentes más en detalle sobre este IDNI y todo lo que hace el RENAPER. ¿Cómo no? Muchas gracias por haber estado. Muchas gracias. Bien, estuvimos entonces hasta recién con Flavio Broca, director general de la Dirección General de Tecnología de la Información del RENAPER.